Buenas noches, bienvenidos a No es un diván. Hoy estaré conversando con Josefina Klinger desde el Chocó, una mujer que le ha dado significado a la palabra territorio. Conozcamos un poco más de ella. Josefina Klinger nace el 24 de mayo de 1964 en Nuquí, hija de Alonso Klinger y Narcisa Zúñiga, madre de Luis Alonso Palacios, Jorge Andrés Palacios y Sergio Alberto Palacios. Su infancia transcurrió entre varios lugares: Nuquí, Panguí, Vallasolano y Quibdó en la costa pacífica de Colombia. Creadora, fundadora y directora de la corporación Mano Cambiada, líder social y comunitaria del departamento del Chocó, Premio CAFAM a la Mujer 2015, madre cabeza de familia. Josefina Klinger ha dedicado su vida al desarrollo de proyectos que impacten a la niñez, la juventud, la cultura y el medio ambiente. Josefina Klinger, bienvenida a No es un diván. ¿Cómo estás tú y en qué lugar del Chocó te encuentras en este momento? Catalina, muchas gracias. Bueno, yo estoy recorriendo el Pacífico. En estos momenticos estoy en un lugar precioso más al sur que se llama San Cipriano en Buenaventura. Y digo que mi ombligo está enterrado en Nuquí, pero el lugar donde enterraron mi ombligo hace 56 años se lo llevó el mar. Entonces, donde haya cuerpo de agua entre el mar y la selva, mi ombligo anda flotando. Así que ahora estoy haciendo tejido territorial en este lugar por unos 2 meses. Entro a Nuquí, salgo y en este instante justo les doy la bienvenida desde este pedazo de Pacífico más al sur. Muchas gracias, Josefina. Y eso que tú dices se refiere a una mujer que también está entre nosotros, siempre, desde cualquier lugar de Colombia. Sin más preámbulos, quiero empezar a hablar contigo porque creo que es muy importante entender tu visión del mundo. Has sido una maestra para muchos y has sido reconocido por ella, pero aprovechemos que tenemos estos instantes para conversar, para entender mejor quién es Josefina Klinger. Has vivido tu vida entre el Golfo de Tribugay, más al norte en Vallasolano, es decir, has vivido básicamente tu vida en el Pacífico entre esos dos golfos. ¿Por qué y cuál fue el elemento que en tu niñez te hizo pensar que era importante tener un futuro mejor teniendo en cuenta el concepto de territorio? Catalina, muchas gracias. Yo tengo que confesarte que cuando estaba niña yo no soñaba, porque a mí se me configuró por circunstancias de vida una creencia de que los sueños eran solo para el que tenía plata y el que tenía familia acomodada. Entonces, lo que empecé a referenciar del territorio no fue ni las prácticas culturales, ni el territorio y su sistema productivo. No me sentía, al igual que muchos colombianos, pero especialmente a muchos hombres y mujeres del Pacífico y especialmente del Chocó, no me sentía conectada con el territorio. Yo también crecí sintiendo que el territorio en el que había nacido no era un privilegio, sino una tragedia. Entonces, la configuración de mi sueño, cuando estos días exactamente alguien me preguntaba eso, yo me acordaba de la niñez, que fue de puro contraste, y yo no me acuerdo que me hubieran proyectado a soñar, pero creo que también agradezco, porque eso fue una oportunidad de que, como no soñé a ser princesa, ya que vendría un príncipe azul encantado y me daría un beso en la frente, entonces yo aprendí que lo que me había tocado eran sapos, ¿no? Y luego le di significado porque me conecté con esta selva profunda que amo, pero creo que definitivamente siento que
que tenemos una misión de vida y que a veces nos queremos escapar y el universo sencillamente nos encara con ella. Entonces yo me reconcilio con Nuquí a los 25 años. Josefina, has dicho eso, me parece muy interesante, no lo sabía, y como de pronto los sueños son producto de una construcción también cultural, y en cambio tú has dicho que esa construcción cultural también se debe al agua. Vives frente al Océano Pacífico y también rodeada de ríos, y has dicho que las aguas tienen memoria. Entonces, tal vez los sueños están más en esas aguas. ¿Cuál es la memoria que tienen las aguas que han rodeado a Josefina Klinger? Mira, yo le he aprendido al agua. El Pacífico es el pueblo donde yo vivo está determinado por una selva que es interrumpida por el mar. Y ese mar y en esa selva hay descolgando innumerables fuentes de agua dulce. Entonces hay 14 ríos, hay innumerables cascadas, afluentes de esos ríos, quebradas. Y yo en medio de esta reconciliación decía, Dios, ¿cómo uno nace en medio de tanta generosidad? Y empiezo a conectarme con el agua y a leerla, ¿no? En el único lugar donde los ríos crecen en doble sentido es en el Pacífico, porque el Pacífico influencia, cada 6 horas las mareas suben y bajan, y como digo yo, nosotros vivimos al ritmo de la marea. Como vivimos al ritmo del mar, necesariamente tenemos incorporado ahí el tema del agua. El tema es que cuando estamos niños disfrutamos del agua, pero a medida que el padre tiene un poco más de capacidad económica y técnica porque va a la universidad, desconecta a su hijo temprano del agua. Son los niños de escasos recursos, de más escasos recursos, que mantienen la conexión con el agua. Por eso los niños indígenas y negros de menos capacidad económica todavía se conectan con el agua. Cuando nos quitan ese divorcio y nos desconectan de eso, yo creo que se nos vuelve una tragedia. Entonces el agua es esa energía viva que lava, que abraza, que tiene memoria. El mar, digo, si usted quiere aprender el valor de la honestidad, siéntese a ver el mar y se da cuenta que él no se queda con lo que no es de él. Él devuelve todo lo que usted le echa que no le pertenece. Y siéntese a ver el mar, ese mar Pacífico que, como todo Pacífico, cuando se emberraca es duro, pero la mayor parte del tiempo es como si estuviera dormido, ondeando serenamente. También ese Pacífico, cuando yo lo miro, cuando sus mareas bajan, el río le entrega sus aguas al mar. Observar el Pacífico nos conectaría con la esencia. Y el agua es vida, entonces yo no podía entender cómo es que en ese territorio de vida, de selva viva, de agua, corriendo por todas las partes, el Chocó tiene agua de todas formas, de todas las manifestaciones, salada, dulce, tiene 2 mares, tiene páramo, el Chocó tiene páramo, el Chocó tiene lagunas, ciénagas, ensenadas. Dios mío, el Chocó es... Entonces yo digo, nosotros somos gente de agua y selva. Con la selva en la cabeza y con el agua en el corazón es donde debemos empezar a hacer este trabajo de interiorización. Josefina, la manera como hablas es casi como con la inspiración y la profundidad de una poetisa. Tienes una manera de relacionarte y de referirte al agua que me toca. Y quiero preguntarte, dijiste en algún momento que vivimos al ritmo de la marea. Para una persona que está en Bogotá y que por supuesto de pronto no conoce, o quien conoce el mar, entender eso es casi del ámbito de lo místico. ¿A qué te refieres exactamente con que vivimos al ritmo del mar? Catalina, te contaba que en el Pacífico las mareas bajan y suben cada 6 horas. Entonces, te voy a describir. Nosotros, como vivimos en medio de entre los ríos y el mar, para poder salir a hacer actividades fuera en alta mar, debemos pasar una bocana. Una bocana es el encuentro del agua salada con el agua dulce. Y cuando la marea está en su fase seca, pues esa bocana se queda casi sin agua y las olas son grandes.
eso hace que hayan actividades que se puedan hacer con marea alta y otras con mareas secas. Hay unas bocanas o unos encuentros de agua salada y agua dulce que se configuran mucho más fuertes. Si tú las haces con marea seca puedes correr riesgo. Pero, por ejemplo, si yo quiero ir a buscar almejas, a buscar las conchitas para la comida, pues tengo que esperar que el mar me dé permiso. Entonces, lo que nosotros hemos aprendido a saber es que en un territorio de agua y selva, el que determina los ritmos es precisamente esos permisos que ella te da. Y tú puedes ser Catalina, puedes tener mucho poder desde donde estás, puedes ser el hombre más famoso y el hombre más rico del mundo, y tú no puedes achicar o sacar el agua a la marea con motobombas o con todas las técnicas. No, ella baja cuando tiene que bajar. Ella te da el permiso cuando tiene que hacer. Si solo eso lo mantuviéramos presente y mantuviéramos ese lenguaje y esa interiorización de los ritmos del mar y de los ritmos de la naturaleza, pues otra cosa sería, viviríamos un poco más tranquilos. Asimismo, ese mar está influenciado por las fases de la luna. Entonces, los viejos muy bonitos, ellos dicen, cuando la marea está alta, ella baja, mija, me dicen, ella baja, y cuando baja decora. Decorar es que cuando la marea está en puja es una fase de la marea donde sube mucho y a las 6 horas baja mucho. Y ellos dicen, cuando la marea baja, ella decora, y decorar no es otra cosa que mostrar el verdadero fondo. Y ahí encuentras tú las siluetas que deja el agua, ahí encuentras tú los crustáceos que están ahí que con marea alta no la ves. Tenemos una visión distinta cuando la marea está alta y tenemos una visión distinta cuando está seca. Por eso yo digo, cuando los procesos se striñen, se confunden y se vuelve este caos, como está Colombia, yo digo, la marea está alta, hay que dejarla que baje, porque cuando baja, decora. A veces no tenemos paciencia, porque nuestro lenguaje y nuestra lógica del tiempo es lineal, y en el universo no es lineal. Un minuto pueden ser 100 años de los humanos. Hablaste en algún momento que pueden ocurrir riesgos, y todo esto que nos están viendo dirán, Josefina y Catalina se sollaron, ¿de qué estarán hablando? Pero es que quiero llegar a esa esencia de Josefina para entender cómo esa sabiduría te ha permitido tener la visión que tienes. Y dijiste ahorita algo que me llamó la atención. Hablaste que si no se tiene claridad y no se entiende y no se comprende el lenguaje del mar o de las aguas, pueden ocurrir riesgos. Esos riesgos pueden llevar a miedos. La pregunta es, ¿qué miedos has superado trabajando en el territorio? Bueno, cuando yo empecé, Catalina, a hacer este trabajo, yo lo empecé a hacer desde la reivindicación étnica, cultural, de género, de ubicación geográfica. Yo empecé a creer que la falta de equipamiento y de oportunidades en el territorio eran un tema exclusivamente de una clase de país, del sistema de país y de esta humanidad que tenía una deuda histórica con nosotros. Yo hice mi trabajo desde ahí, desde la reivindicación de que tuviéramos derechos a expresarnos las mujeres, desde todo lo que a veces los activistas abordamos. Y por un episodio bien complejo de mi existencia, en una enfermedad, yo pregunté a la divinidad, le pregunté a la energía perfecta, que digo, ¿esto por dónde es, caramba? Si esto llevo 10 años intentando mostrarle a este pueblo, mostrarle a este país, mostrarle a todo el mundo que aquí están las oportunidades, que esto es un privilegio, que este debe ser el mejor destino turístico del planeta, y los primeros que se resistían era la gente nuestra. Entonces me remitieron en mi reflexión, digo yo que fue como una revelación que mi intuición, mi mente le dio permiso a mi intuición, porque la mente es como decimos la loca de la casa y ella razona todo, y es que estás haciendo el trabajo desde lo material, desde la reivindicación material, y lo debes hacer desde el espíritu, porque la pobreza es un estado espiritual. Ahí encaré uno de mis principales miedos y que no había caído en cuenta, y era el miedo a la escasez. Y era un estereotipo que tiene configurado no solamente la gente de mi pueblo y de mi región, sino el país.
Y la otra revelación en el mismo momento y es que estás haciendo el trabajo con una generación que ya fraguó, que no está dispuesta a desaprender. Debes hacerlo con una nueva generación para que puedas inculcar la semilla de la fuerza del espíritu. Para responderte esto, y es que cuando yo dimensioné el trabajo desde el espíritu y no desde lo material y desde todos estos pergaminos, títulos y todo, yo encontré que empecé a profundizar y a buscar respuestas adentro. Y me di cuenta que yo había pasado toda esta vida asustada pretendiendo encarar los miedos de otros. Y respondo así porque cuando yo creo, lo que más duro me ha dado desafiar sinceramente y sobre lo que he intentado labrar este liderazgo ha sido en encarar y descuadernar mis propios miedos para atreverme desde la seducción, desde la determinación, a veces con torpeza, a encarar los miedos ajenos. Cuando una comunidad se resiste a asumir su propio papel, está determinado por el miedo profundo a no ser, a no creerse y sobre todo a no responsabilizarse de la transformación de su propia existencia. Entonces, cuando queremos hacer trabajo en el territorio, los queremos abordar desde cuántos proyectos llevamos al territorio, desde cuántos escaños políticos logramos, para cometer las mismas formas y lógicas que tanto criticamos cuando no teníamos el poder. Cuando tú revisas eso, ¿dónde está? Cuando tú revisas por qué el atajo de quererse llevar lo que no es de él, por qué un líder se paga por adelantado en vez de esperar que la cosecha dé para tener su parte, por qué las prácticas agrícolas, pesqueras y las prácticas del territorio causan tanto miedo y los jóvenes no se ven representados ahí, es que se configuró la vida desde los miedos, como digo yo, desde la escasez y no desde los recursos. Y ese ha sido mi principal proceso. Ese es un proceso tuyo que habla de una mujer sabia. Sin embargo, voy a hablar desde el centro de Bogotá. Culturalmente existe una estigmatización que ha llevado a tener miedos sobre la cultura negra, la del Pacífico, la del Chocó. Tú lo tienes claro, tú vives allá, entiendes el territorio. Ahorita hablaremos del lenguaje que ya conoces de la selva. ¿Qué debemos hacer desde el centro para dejar de estigmatizar? Porque la respuesta que tú das es una respuesta que para mí es sabia. Desde lo práctico, desde la construcción de políticas públicas, desde el trabajo colaborativo, desde el entendimiento de los diálogos que existen entre los territorios, ¿qué podemos hacer? Bueno, cuando a mí me remitieron a que me responsabilizara de mi propia realidad para poder ayudar a transformar, yo me di cuenta primero que ya no iba a hacer reclamo. Segundo, que ya no iba al no hacer reclamo, quería seducir. Y yo he tenido que entrar y salir, salir a la calle, a la plaza, a las casas ajenas, a los espacios de los jóvenes, a Bogotá, cuando me invitan, pero siempre tengo que entrar a mirar por dónde es que es eso. Y un día yo decía, ¿cómo pretendo yo que un joven que tuvo una leyenda personal distinta a la mía, que se crió en un escenario donde lo material no fue su aprendizaje, lo metieron a la mejor universidad, a la escuela, salió casi hablando 2, 3 idiomas, se fue para el exterior cuando se graduó de la universidad, unas universidades buenísimas en el pénsul, pero descontextualizadas con el territorio. Yo cómo pretendo que este muchachito cuando regrese de allá, que si su familia ha estado todo en el rol político, llega casi siempre sale y viene acá, si no es asesor es ministro, yo cómo voy a reclamarle, a decirle que él es un oligarca, un perverso, que su familia ha sido una opresora, si ese muchacho no tiene culpa? Yo lo que tengo que irle a decir a ese muchacho es que acá hay y a esa muchacha, abrazarlas, mirarlas, no desde ese rol que tienen, sino desde esa esencia que tienen, porque todas las tienen, mira, hasta el más perverso tiene una esencia ahí. ¿Cómo conectarme con ellos y decirles, venga,
Yo le voy a mostrar ese país profundo como el mío. Camine al lugar donde nos reímos siempre, al lugar donde peleamos también y hacemos, como decimos nosotros, su bochinche, pero a un lugar que está determinado por el agua, donde tenemos una iniciativa de turismo, donde saltan las ballenas, donde cocinamos rico. Camine. Cuando él viene acá, Catalina, él se va evangelizado. Entonces yo no estoy diciendo que sea la única manera. Lo que estoy diciendo es que no nos funcionó el reclamo, no nos funcionó la rabia, no nos funcionó estar siempre viendo que toda la responsabilidad está afuera. La situación de nuestra realidad, lastimosamente, nosotros, esa realidad es compartida. Yo quisiera honrar a la gente y honrarle su visión cuando cree que nosotros solo somos víctimas. Nosotros somos, de alguna manera, con una historia mucho más grande para desafiar, sí. Porque las circunstancias, para que le hablábamos de la esclavitud, la humanidad toda la vida ha descalificado lo que no se le parece. Ha creído que hay ciudadanos de quinta. Y nosotros hemos estado, yo me preguntaba, ¿qué es eso? Si yo elegí estar aquí, yo no entiendo por qué no siento que yo me tenga que merecer los peores lugares. Toda la vida haya sido discriminada, todos los días me convencieron de que me merecía poquito. Y ese tema de no merecimiento, te voy a confesar hoy para qué me sirvió no sentir que me merecía siempre lo mejor. Me sirvió para hacer un trabajo en Nuquí sin recursos, sin que nadie me lo pagara. Porque los seres humanos nos enseñaron que primero nos tenemos que acomodar nosotros, hacer que nos sobre y de lo que sobre es que damos. Yo decía, ¿cómo me voy a pasar 40 años intentando hacer economía y estar estable para hacer algo con Nuquí si en 40 años puedo lograr hacer mucho más? ¿Cómo no puedo ser capaz de transformar y de crecer junto con los otros? ¿Tú crees que eso me lo cree toda la comunidad? ¿Tú crees que eso me lo cree todo el país? No porque yo no lo haga y no lo sienta y no lo vibre y no lo demuestre. Es porque las lógicas que hemos aprendido es a no creer que puedes dar todo sin primero estar acomodado económicamente. Entonces, ¿qué tienen que hacer los colombianos? ¿Qué tiene que hacer gente de Bogotá? Yo te tengo que contar que yo me fui en el 2005 a decirle a los colombianos, a los bogotanos y a todos los que vivieran en Bogotá que nosotros existíamos como destino turístico hecho por comunidad, como anfitriones, porque la gente nuestra ya tenía los hoteles pero no vendía. Y me di cuenta que la estrategia de marketing en la que hemos estado nosotros enmarcados es en el asistencialismo, en la pobreza, en la corrupción, y que Colombia no nos conoce. Y yo decía, pues es hora que nos conozcan, porque vamos a generar toda esta noticia positiva. Y yo llegué a Bogotá, amo a Bogotá, que esa es la otra cosa. Si yo no tengo mi ombligo enterrado en Bogotá, pero lo puedo amar, ¿por qué usted no tiene su ombligo enterrado en el Chocó, pero ama el Chocó? ¿Por qué no puede? ¿Qué le dificulta? Y yo encontré en Bogotá hombres, mujeres, universitarios tan bellos, los universitarios son geniales, y yo les decía, allá hay un territorio liderado por nosotros y hacemos esto y esto. Y yo me di cuenta de una cosa, que Colombia se estaba sensibilizando con la responsabilidad ambiental y la responsabilidad cultural, social. Yo veía casi que le hacían venia a los indígenas para pasar. Yo veía que cuando yo hablaba, claro, la gente siente que tiene una deuda con nosotros, pero yo puedo cobrársela o empoderarme, coger todas esas herramientas que me dejaron por fuera y volverlas mi gran oportunidad. Y cuando yo hablé, ellos, wow, decían, porque además no esperan que una mujer campesina estrato 2 llegue y diga lo que diga, pues esperan que haga reclamos, que diga, usted, porque es que no nos han dado, venga, regálenos. No, yo no ando buscando a que me regalen. Yo voy a buscar cómplices para que construyan sueños conmigo. Entonces, yo supe que nosotros, y llegué a mi pueblo, me devolvía, estaba en Bogotá, venía una semana para Nuquí, y yo le dije a la gente que logró dejarse escucharme en Nuquí, les digo que Colombia está lista, porque hay un nicho de oportunidad único, que o lo aprovechamos o lo aprovechamos. La gente de Bogotá, la ciudad más grande de Colombia, está sensible con la responsabilidad ambiental y social. Y en ese nicho de oportunidad vamos a construir nosotros para reeducarlos,
porque todo el paradigma y los estereotipos que tienen con nosotros los van a romper cuando nosotros hagamos que los rompan. Así que vamos a hacer estrategias de marketing. Ahora es más fácil, Catalina, porque ahora hay redes sociales, ahora la comunicación se volvió global. ¿Por qué no aprovecharla? ¿Por qué solo estar hablando de lo que no funciona y entonces invisibilizamos lo que ya funciona? Nosotros teníamos una deuda, los chocuanos tenemos una deuda con nosotros mismos, vendernos mejor. Los colombianos tenemos una deuda con nosotros mismos, vendernos mejor. Hay gente extraordinaria haciendo cosas extraordinarias y todos los días salen esos políticos haciendo payasadas algunos. No, hombre, pues quitémosle, no es que les quitemos la palabra, pues visibilicemos. Josefina, has decidido desde hace muchos años asumir una misión de vida. Cuando hablas de Nuquí y de las ballenas y de la evangelización, puedo garantizarte que así es. Yo tuve la oportunidad de ir hace 2 años como regalo de cumpleaños a mi mamá para ver las ballenas, y el día que nos fuimos mi mamá decidió que quería que sus cenizas quedaran en ese Pacífico del Golfo de Tribugá. Vamos a ir a un pequeño corte y volvemos para hablar de la misión de vida de Josefina Klinger. Josefina, oírte escuchar es oír el espíritu, la mente, y verte es ver el cuerpo de una mujer convencida de una misión de vida. Has mencionado 2 veces a lo largo de la conversación a los niños y a los jóvenes. Y con lo que dices está muy claro que tienes como misión de vida el bien común, el bien colectivo, no el bien individual. Tu trabajo, de hecho, está dedicado a eso. En Mano Cambiada es lo que has demostrado. Recibiste un premio como Mujer Cafam precisamente por eso. Hablas del Chocó como un territorio en donde las personas, comunidades negras e indígenas, conviven con la naturaleza. ¿Cuáles son las herramientas que has utilizado para llegar a esa conclusión del bien común y de los niños y los jóvenes como la población más importante? Bueno, Catalina, yo dijéramos que a mí me inspiraron, una vez llego al territorio y me empiezo a reconciliar y hago este acuerdo, yo empecé a rescatar toda la sabiduría ancestral y me estaba ya olvidado, ya bastante rezagado solo como a los sitios más rurales. La Minga, que es cuando todos vamos a un objetivo común, el aeropuerto de Nuquí hecho en Minga, el trueque, que es el intercambio de productos tangibles, el plátano por el pescado, por el arroz, el intercambio, y el Mano Cambiada, de donde tomo ese nombre, para honrar esa práctica de intercambio de oficio. En otras palabras, la vida no estaba determinada por el dinero como herramienta de pago y de intercambio. La vida estaba determinada por la solidaridad y la complementariedad. Además había otra cosa, y es que los hombres y mujeres del Pacífico no hacían una sola actividad productiva, tenían una sabiduría. Y ahora con la pandemia, dije, los que nos quebramos en esta crisis, fuimos esas personas que echamos los huevos en la misma canasta. Los hombres y mujeres del Pacífico tenían la habilidad de que de diferentes épocas del año, dependiendo del clima, de los ritmos de la marea y de las cosechas, asimismo entonces eran agricultores, pescadores, recolectores, en fin. Bueno, eso cambió porque se vuelve institucional, se formalizan los pueblos, y los pueblos se formalizan y van sufriendo como toda una transformación, hay una simbiosis, van transitando y no se dan cuenta de que el legado cultural deben ponerlo a la orden de esa transformación. Yo rescato esto y creo esta organización después que aprendí una cosa, y es que yo esperaba que lo hiciera la institución política. Y pues en el Chocó tenemos bastante debilidad en eso en Colombia, pero en los sitios rurales la institucionalidad es muy débil. Cuando ya yo vi que no iba a ser por ahí, estábamos estrenando Ley 70, del 93 es la Ley 70, estábamos estrenando
Entonces no hay configurado todavía una gran madurez desde los consejos comunitarios que administran los territorios colectivos de comunidades negras. Entonces yo dije, bueno, el liderazgo no se decreta, se asume. Y yo, de las primeras muestras de liderazgo mío, estuvo que empecé a tener mucha confrontación con los docentes, porque me dolía el alma que mi hijo regresara a casa sin clase, porque el profesor no había ido, porque o se había emborrachado o estaba en la finca. Y lo más tenaz de todo es que yo veía que eso ya estaba aceptado. La gente ha normalizado una falta de respeto y de solidaridad por el otro y de vulnerabilidad de sus derechos. Y eso ya, si yo vulnero el derecho y soy ya mismo, casi me lo perdonan, me lo permiten. Entonces yo frente a eso empecé a tener mucha dificultad y dijéramos que eso fue de las cosas que me inspiró. Pero en este trance que te contaba anteriormente, cuando se me dijo es que el trabajo no es desde la reivindicación material, sino espiritual, yo decía, ay Dios mío, yo tan mundana que soy, yo cómo es que voy a asumir esto, porque yo creí que como todos, que la espiritualidad era religión, y pues yo soy bastante crítica en la iglesia también cuando se descachan algunos curas que llegan a ese territorio a no cumplir su papel de guía espiritual, sino andar más enredados que nosotros. Entonces yo decía que tenía otro desafío ahí, pero no, la naturaleza me empezó a conectar y sobre todo a mí me empezaron a conectar los seres humanos. Yo amo la humanidad, la amo, indistinto de en qué cuerpo está encarnado. Yo veo en cada rostro un ser que tiene miedos tan profundos como los míos, pero potenciales que a veces tiene ahí dormidos, ¿no? Porque no los ha usado. Entonces yo empiezo un trabajo hace 20 años y además vino también de una experiencia porque yo aspiré a la alcaldía y yo creí que iba a ganar, que no iba a ganar la alcaldía porque era voto de opinión. Y este país apenas está estrenando el voto de opinión. Entonces, y lo está estrenando en ciudades como Bogotá y mire todos los problemas que hay, pero en territorios como los míos el voto de opinión está muy lejano. Y cuando yo creí que ganaba en un pueblo donde había hecho un trabajo súper interesante, habíamos dejado a través de una fundación toda la dotación, escuela, alcantarillado, todo, yo decía, pues todo el mundo decía, Josefina Klinger gana ahí, ella no va a ganar la alcaldía, pero gana ahí. Oiga, yo saqué 30 votos en esa comunidad. Yo lloré en la playa y yo aprendí ese día que la comunidad mía había perdido el sentimiento del bien común. Porque si un pueblo donde alguien promueve que se me deje toda la logística de bien común y colectivo, pues yo no gano con ella, pero siento una postura también de decir, aquí valoramos el que hace este trabajo. Pues no, ganó el que fue y pagó la plata del voto o al que votó. Es que a veces votan por llevarle la contraria a otro. O sea, nosotros en los territorios votamos en contra de, no a favor de. Yo me comprometí ese día, eso fue en 97, y yo dije, bueno, yo lloré. Yo no lloré por no llegar, yo lloré por ver eso, esa realidad. Me limpié mis lágrimas en la playa, me acuerdo que estaba, y dije, me comprometo a partir de este instante de que entre 20 y 30 años Nuquí ha recuperado el sentimiento de bien común y que aprenderá a ejercer ciudadanía para el bienestar común. Entonces, nuestra gente en este país tiene doble discurso. Yo quiero el bien común siempre y cuando no tenga que ceder nada de lo que ya yo tengo. Y ese es un tema que los adultos que ya fraguamos no vamos a soltar. Eso se tiene que construir con una nueva generación. Y está amarrado y asociado a la autopercepción que el niño va teniendo de él mismo, del territorio y de lo que los adultos le vamos mostrando. No desde las aulas de clase. Las aulas de clases también tienen un gran desafío porque ahí a veces se están fabricando son las inseguridades. Desde las calles, desde yo como ciudadano, ¿qué hago? ¿Qué es eso que inspiro a la nueva generación? ¿Cómo saco a la nueva generación, a los niños y a los jóvenes del conflicto de los egos que tenemos los adultos? Entonces dijéramos que ahí estuvo realmente mi fuerza del trabajo. Aparte de que los niños son la energía más sublime que tú puedas estar encarnada. Lo más bonito y lo más limpio que hay encarnado son los niños. Entonces, yo disfruto poder haber hecho ese trabajo desde hace 20 años con Semilleros de Paz, grupos juveniles, prejuveniles,
Y hoy ya algunos tienen 30, 26 y ya me siento honrada. Y nosotros también, Mano Cambiada ha trabajado en unos proyectos de desarrollo de ecoturismo en Nuquí único, es un ejemplo que es una práctica que se podría aplicar en muchos otros territorios del país. Vamos a hablar ahorita, después de este corte, con la lideresa comunitaria. Vamos primero al corte. Te has formado como lideresa comunitaria, eres reconocida como lideresa. Y esto se hace a partir de la bondad que tienes tú o la virtud que tienes en reconocer la relación estrecha que existe en la cultura del Pacífico y entendiendo esa cultura del Pacífico como un diálogo permanente entre el territorio, el lenguaje de la selva, los individuos, cómo se relacionan con los entornos ambientales. Ahorita dijiste que has podido ver cómo esos pequeños jóvenes que ya hoy tienen 26 y 30 años han tenido el impacto positivo de ese liderazgo que has hecho tú. Cuéntame en términos más prácticos resultados de proyectos en donde has aplicado la Ley 70, que sin duda es una de las herramientas más importantes para tu trabajo en el reconocimiento de las tierras y de los baldíos para las comunidades negras. Pero ¿cuáles son esos proyectos específicos o resultados específicos que podemos mostrarle ahorita a nuestras audiencias del trabajo hecho por ti? Bueno, Catalina, la Ley 70 es un gran logro de las comunidades. Lo que hace es amparar el territorio. Pero nosotros nos comprometimos, los activistas, dijéramos que yo no fui muy activista en esa fase, pero una vez tenemos semejante herramienta en la mano, mi trabajo ha estado encaminado a que esa herramienta la usemos con conciencia, porque las herramientas pueden, cuando no las usas con conciencia, pueden no transformar en positivo, sino servir para que tú mismo te hagas daño. Y en esa medida uno de los compromisos de la Ley 70 es que nosotros íbamos a desarrollar el territorio de acuerdo a nuestra cosmovisión. Pero yo empecé a darme cuenta que estaba una lucha entre habitantes y negros campesinos y un diálogo sin estrecharse y sin conectarse entre negros citadinos. Y entonces me di cuenta que si ese diálogo no, por un lado, no se estrechaba, pero sobre todo, todavía creo que hay dificultad de diálogo ahí, de poder comulgar ahí. Pero sí yo podía hacer cosas en el territorio. Y una de esas era, primero, darle configuración a un modelo de autogestión. Cuando me di cuenta que la lucha de algunos negros que pudieron alcanzar con ayuda de los indígenas, alcanzar a que esta ley se volviera realidad, se iba a quedar sin quién heredarla y quién la siguiera, si mientras nosotros en este territorio nos sensibilizáramos, seduciéramos y sobre todo no solamente a los niños, a la nueva generación para que heredara el legado, sino que ese territorio se tenía que rentabilizar. Entonces dijéramos que mi trabajo ha estado a que yo anclo en el territorio y operativizo eso que el nivel político de nosotros hace, nos cuesta mucho porque se queda muy teórico, somos muy abstractos y la verdad es que mi experiencia de configuración de vida ha estado más en lo práctico. Entonces los teóricos hagan filosofía, ojalá sea coherente, pero alguien tiene que ser, entonces a mí me gusta es hacer. Y en esa medida yo decía, vamos a socializar a través de estos grupos de jóvenes, vamos a socializar la Ley 70 del 93. Y con 450 jóvenes de lo que hace 20 años aproximadamente, sí, 19 años, socializamos la Ley 70 con una estrategia pedagógica, con apoyo de los mismos jóvenes. Fuimos a todos los cursos de la institución educativa de Nuquí a hablar de la Ley 70, a enamorar a los niños y a seducirlos de que había una ley, porque es que la ley en sí se puede quedar como papel. Esas herramientas, como te digo, hay que usarlas.
Luego, por el otro lado, había que, nosotros estábamos cansados de que siempre de verdad nos referenciaran como beneficiarios y dijéramos que el territorio de nosotros, antes de salir la ley 70, toda la franja de playa se vendió. Entonces los hombres que llegaron ahí de afuera vieron oportunidad que nosotros no vimos. Y por el hecho de que tú declares una ley no quiere decir que la gente ya la incorpore. Eso se necesita 30 años más o menos para que la gente empiece a incorporarla, como digo yo, a estrenar poder. Y los seres humanos, no importa de qué trato social seamos, cuando no estamos formados para el poder se vuelve una amenaza. Entonces lo que hicimos ahí fue cómo configurar ese modelo económico que los adultos pudieran producir, que los niños pudieran y los jóvenes encontrar un lugar que no hicieran parte de los impactos sociales demostrativos a través de la actividad turística, sino que pudieran blindarse. Y yo empiezo a trabajar con jóvenes y me doy cuenta que al igual que yo no soñaban, que creían que para soñar se necesitaba tener muchas riquezas materiales. Entonces yo empiezo a inspirar, empiezo con mis métodos, empiezo con mis reuniones, a mostrarles el camino, a decirles que soñemos, a volverme cómplice. Entonces yo me acuerdo que algunos querían tener tablas de surf y fuimos y buscamos las primeras tablas de surf y montamos su primer club de surfistas. Y entonces cuando un periodista le preguntaba a un joven que ya fue campeón de surf en ese momento, le decía, ¿y qué? Y él le decía, es que las mejores olas de Colombia están en mi playa, en mi territorio. Yo quería encerrar eso y yo entendí, me preguntaba, me acuerdo que lo hice en compañía con el padre Jaime Escudero, al que recuerdo mucho, y el padre me decía, José, pero es que no vamos a impedir que se vayan, tú no vas a poder evitar que se vayan. Yo le dije, mejor que se vayan, padre, pero los tenemos que mandar, cuando vayan a estudiar, los vamos a mandar con un nuevo elemento en el equipaje, el sentido de pertenencia y la identidad cultural. Créame, padre, que cuando esos muchachos vayan a tragarse el mundo, ya no se van a esconder debajo del pupitre en ninguna universidad o escuela, ya no se van a homogenizar, ya no van a sentir vergüenza de decir que son de Nuquí, aunque Colombia no conozca Nuquí. Ellos van a decir con todo el orgullo y la identidad que son de Nuquí. Pero lo mejor, padre, le decía, cuando vuelvan, no van a venir aquí a saquear el territorio porque se consideren que haber estudiado y haberse titulado, no volverse profesional siempre, haberse titulado no los vuelve mejor ciudadanos y tienen el abuso de venir a saquear el pueblo donde nacieron. ¿Sabe por qué hacen eso? ¿Sabe por qué Colombia se roba a Colombia? Porque siempre ha tenido el cuerpo aquí y el corazón en Miami, el corazón afuera y el corazón para nosotros, el corazón en Medellín, en Bogotá y en Cali. Pues no, aquí hay que decirles lo que son. Y realmente hicimos ese trabajo. En ese momento había una actividad muy importante que hacían unas fundaciones con un proyecto y era un festival entre el 2099, 2000, 2001. Hicieron un ejercicio muy bonito y yo quedé picada con ese ejercicio, yo participé, ahí no tenía mano cambiada, y desde el 2010 decido retomar como una estrategia de educación ambiental, cultural, productiva, retomar el Festival de la Migración para honrar la llegada de ballenas, tortugas y aves. Tú hoy hablas con un niño de Nuquí, jamás se va a presentar ante ti como pobre, jamás se va a presentar contigo como si él fuera de malas. Todavía hay adultos con ese lenguaje, pero yo tengo fe que cada día nuestra gente pondrá el dinero en su justa dimensión. El problema del dinero no es que sea bueno o malo en sí. El tema del dinero es que lo tenemos endiosado y en territorios donde les han hecho creer que la única herramienta de pago es el dinero, pues lo endiosamos más. Entonces el dinero hay que ponerlo en su justo lugar, producirlo, aplicarlo bien, pero sobre todo la mejor relación de nosotros es la solidaridad, la complementariedad y la economía en Minca. Josefina, estabas hablando que tienes fe o que puedes garantizar que los niños y jóvenes de Nuquí, si se van de Nuquí y vuelven, pero se van con la certeza de sentirse o tener pertenencia a su identidad, a su cultura del Golfo de Tribugal. El Pacífico es muy grande. Hablemos solamente de estos chicos, de estos jóvenes. Defíneme brevemente cuáles son esas características, cuál es la cultura y las prácticas culturales que definen a esos pequeños jóvenes y niños del Golfo.
Bueno, como nosotros vivimos en medio del agua y la selva, te decía en principio que los niños y jóvenes están conectados al agua y la selva, que luego cuando entran a la escuela es que eso se rompe un poco. Entonces yo te defino que los niños tienen esa energía absolutamente viva. Tú ves a un niño indígena y negro dominando el agua, nadando, ahí tendrían que salir los mejores nadadores de este país, pero eso no es una disciplina que se cultiva ya y se regla, pero ya por ejemplo tenemos resultado en el tema del surf. ¿Qué nos define? Mira, nos define la alegría, nos define esa impronta que tenemos artística en la gastronomía, en la música, en el deporte. ¿Qué nos define? Nos define permanentemente pensar bueno, también nos definen cosas que no son tan bonitas, ¿no? Como esos miedos aprendidos que estábamos diciendo, que nos dicen que tenemos que conseguir plata rápido para poder valer. Lo que yo creo que nosotros teníamos como que sanar ahí, que sanar en medio de manglares, que sanar en medio de esas oportunidades, de esos activos que, como yo digo, ya no son nuestros. Mira, es fácil en la nueva generación inculcar el tema de que la casa es común. Es difícil inculcarlo en los adultos, pero fíjate que en los adultos ya está inculcado. Hay una cosa que nosotros queremos superar en los niños, y es que de tanto creernos el fracaso, de tanto intentarlo volver a no ser posible, cuando alguien de nosotros es exitoso o es referente, no nos sentimos honrados. Si en estos 10 años que siguen nosotros logramos trabajar esa emoción en la nueva generación, nosotros podemos decir que como pueblo la sacamos del estadio. Todavía tenemos esas tragedias, y es que nos referenciamos el éxito no en nosotros mismos, sino en el que viene de afuera. Y eso todavía está muy presente en los colombianos, en el Pacífico y en mi pueblo está presente, y yo creo que eso no es lo que nos debe definir. A nosotros nos debe definir todo lo otro que te dije, la alegría, la solidaridad, porque está ahí dormido en el ADN. Necesitamos seguir teniendo acciones que lo refuercen, y creo que hacia allá debe ser el trabajo. Y equipar el destino, equiparlo para ellos, para nosotros, ¿no? También es muy difícil configurar ellos cuando faltan las inversiones de beneficio compartido, porque eso hace que tú creas que allá no llega la conectividad bien, allá no hay aeropuertos para que los vuelos lleguen con más visitantes y la gente encuentre pasajes baratos y no crea que la única vía de desarrollo es la carretera. Allá no te llegan las inversiones, y no es un tema de merecimiento, es un tema de liderazgos y es un tema de visión de país. Bueno, Josefina, se nos acabó el tiempo. Un gusto hablar contigo, pero antes de despedirnos, te quiero pedir el favor que me digas lo primero que se te viene a la mente cuando yo te haga la mención. Entonces vamos a empezar. Obra de arte. El Pacífico. Libro. Tus zonas erróneas. Película. Moana. Comida favorita. Tapao. Para los que no saben, el tapao es plátano cocido o bananos verdes cocidos y encima pescado con hierbas de azotea. Ese es todo el condimento. Esa es mi comida preferida. Canción. Canción. Pueblito Viejo de Manuel Serrat o Alfonsina y el mar. Una comida íntima con Jenny de la Torre. expresión Mujer favorita. Capán 2018, mi comadre del alma.
La expresión favorita. Ay, la expresión favorita mía, y tengo tantas. Voy a coger una de una amiga. Cuando queremos decir que alguien no entiende un tema y no está cumpliendo su deber, ella dice, ay amiga, ellas no saben porque están chiquitos. Josefina Klinger es el Chocó, o mejor, el Chocó es ella. Mujer determinada, visionaria, líder comunitaria. Gracias por estar con nosotros en No es un diván. Yo soy Catalina Ceballos. Nos vemos el próximo viernes.